Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del seminario de estudiantes. El día de hoy nos acompaña la verdad. Él realizó sus estudios de licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. También realizó sus estudios de maestría en Ciencias Matemáticas en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CIMESTAP, y actualmente es estudiante de doctorado en el área de teoría de números en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Entonces, deseo la palabra. Gracias. Listo. Muy bien, pues bueno, antes de nada quiero agradecer por la invitación y por la asistencia aquí al seminario. Pues la idea de esta charla es mencionarles o platicarles un poco sobre de qué va la teoría algebraica de números. En particular, yo en mi trabajo doctoral pues estoy trabajando con el grupo de clases y aún, bueno, más aún me estoy particularizando en campos cuadráticos. Esto quiere decir una extensión de grado 2. Entonces, queremos de cierta manera, bueno, mi asesor y yo estamos trabajando en caracterizar cuando vamos a tener ciertas propiedades en ciertos anillos, pero solamente en extensiones cuadráticas. Ya después, bueno, trataremos de ver, pero la primera, ya sé todo. Ok, entonces primero un poco de motivación. Pues bueno, la teoría algebraica de números nace a partir de pues, la necesidad de querer resolver el último teorema de Fermat. Esto lo hizo Humer a mediados del siglo XIX aproximadamente. Empezó a ver cómo resolver bueno, saber si el teorema de Fermat, que es esta ecuación, cuándo iba a tener soluciones enteras no triviales, ¿no? Para un n mayor o igual que 3. Entonces, lo que hizo fue expresar justamente esta ecuación de la siguiente manera, como un producto de estos numeritos, donde esta es una raíz primitiva enésima de la unidad. Entonces, Kummer lo que hizo fue, ok, llevo este problema del mundo de los enteros a este problema en el mundo de no sé dónde, ¿no? A algún lugar donde existan estos numeritos. Y entonces dijo, pues, por ejemplo, en los enteros yo tengo factorización única. Entonces, si aquí hubiera factorización única también, pues como que el problema se me facilita, porque del lado derecho tengo n factores, del lado izquierdo también. Entonces, como que si hubiera factorización única, entonces podría saber de cierta manera quiénes son estas Z y Y, ¿no? Pero el problema es, hay factorización única y además dónde estamos viviendo. Entonces, aquí el punto es identificar dónde viven estos elementos y si donde viven tenemos propiedades parecidas a las de los enteros, porque los enteros tenemos muy buenas propiedades, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, que es un dominio de Dedekind, un dominio de ideales principales, por tantos de factorización única. Tenemos varias cosas buenas, ¿no? Entonces, queremos encontrar un lugar en donde poder replicar estas propiedades. Entonces, de ahí es donde nace o bueno, de ahí se ve motivada la teoría de números algebraica, que ya después, bueno, esto lo hizo muy rudimentario Kummer y no lo formalizó bien, sino que fue Dedekind, unos años después, que fue el que le empezó a dar un poco más de orden a esto. De hecho, el concepto de dominio de Dedekind nace a partir de lo de, bueno, de esta de teoría de números. También el concepto de ideal, el ideal nace con Kummer. Pero bueno, ahorita lo mencionamos. Entonces, eh, entonces, como les decía, primero necesitamos definir dónde vamos a trabajar o qué es lo que queremos pues, nosotros, o bueno, dónde queremos ver que vivan los elementos que habíamos mencionado. Entonces, para esto primero definimos lo que es un campo de números. Y un campo de números no es otra cosa más que una extensión finita de Q. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos de campos de números podrían ser el mismo Q. Q visto como extensión de sí mismo, pues es una extensión de grado 1, por lo tanto finito. Entonces, el mismo es un campo de números. Otro podría ser Q si le adjuntamos una raíz enésima de algún entero libre de cuadrados. Este va a ser una extensión de grado n para cada n. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que hay campos de números de grado, pues el que queramos. También el que bueno, el que le interesaba a Kummer es Q adjuntándole una raíz enésima de la unidad. Esa también es una extensión, de hecho, de grado phi de n, ¿no? Donde phi es la función la función phi de orden. Otro, por ejemplo, pues le adjuntamos tres raíces, la raíz de 2, raíz de 3, raíz de 7, esa es una extensión de grado 8, por ejemplo. Y por último, otro ejemplito sería Q adjuntándole la raíz séptima de I de 1 más I
y teta, donde teta es la raíz de este polinomio, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos. ¿Qué podría ser? Esta sería una extensión de grado 35. Porque pues, con la primera es de grado 7 y la otra es de grado 5, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, bueno, tenemos estas extensiones. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es, yo me fijo aquí en el campo Q y lo extiendo, ¿no? Lo extiendo de forma finita, bueno, una extensión de grado finito, K. Y entonces lo que yo quiero es, fijémonos que en Q yo tengo como subanillo a Z. Entonces, la idea es querer replicar las propiedades que tiene Z como, pues, por ejemplo, dominio entero, factorización única, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, si yo hago un campo de cocientes de Z me da Q. Entonces, me gustaría como tener algo similar, tener un subanillo de este campo K, de manera que el campo de cocientes sea pues, el mismo campo K. Pues resulta que sí se puede hacer, y justamente la forma en cómo construimos este anillo es por medio de elementos íntegros. Un elemento íntegro, pues es un elemento que tiene, bueno, íntegro sobre Z, va a ser un elemento que se anula en algún polinomio con coeficientes en Z y que sea mónico el polinomio. Entonces, así es como yo defino mi anillo OCA. Para cada extensión, le asocio el anillo de todos los elementos de K, de tal manera que son raíz de algún polinomio con coeficientes enteros mónico. Esta es la definición de que un elemento sea íntegro. Entonces, eso va a ser, bueno, la prueba de que esto pues, es un anillo y además es un dominio entero y esas cosas, pues bueno, son como cositas medio técnicas, ¿no? Pero bueno, entonces, más aún, lo que podemos notar es que este anillo OK tiene como subanillo Z. Entonces, OK es una extensión de Z. Lo que estoy haciendo es construir un anillo más grande de los enteros y pues ahí tal vez pueda trabajar propiedades un poquito más generales. Okay, entonces, esa es la idea, ¿no? Algunos ejemplos de estos OK, pues podría ser para la misma extensión Q. Entonces, el OK va a ser Z. O sea, este es el anillo de enteros algebraicos de Q. Z es el anillo de enteros algebraicos. Otro, por ejemplo, son, si a Q yo le adjunto la unidad imaginaria, pues resulta que OK es el anillo de los enteros gaussianos. Por ejemplo, eh, si yo a Q le adjunto la raíz de 5, resulta que OK es este anillo. Es el anillo, bueno, son todos los polinomios con coeficientes enteros evaluados en 1 más raíz de 5 entre 2. ¿Ok? Y por último, pues, por ejemplo, la raíz quinta de la unidad. Si yo le adjunto la raíz quinta de la unidad a Q, pues su anillo asociado va a ser todos los polinomios con coeficientes enteros evaluados en esa raíz, ¿no? Una pregunta natural sería, pues, ¿cómo le hago para saber que esto es OK? O sea, por definición, pues sí son los elementos que son íntegros, ¿no? Sobre Z, pero ¿cómo saber que son de esta manera? Pues el saber quién es el anillo OK siempre es un problema medio complicado porque tiene que ver con algo que se llama bases enteras. Entonces, a ver, doy la definición de algunas cosas que vamos a necesitar. Me tomo un campo de números de grado n y me tomo una eneada en este campo. Entonces voy a definir el discriminante de esta eneada por medio de este determinante. Estos sigma i's son todos los automorfismos del campo K. Recordemos, ¿no? Que si yo tengo una extensión de grado n, siempre le puedo construir K-monomorfismos, ¿no? Bueno, existen K-monomorfismos de este K, perdón, N-monomorfismos de K en los complejos, ¿no? Y más aún se pueden hacer automorfismos, porque eso se hace con lo que son los computados y se hacen ahí varias cositas, ¿no? Pero yo tengo N exactamente automorfismos. Estos son los que utilizo para definir a mi discriminante de esta manera, ¿no? Y entonces lo que hago es después definir lo que es una base entera. ¿Una base entera qué va a ser? Pues, bueno, me voy a tomar un campo de números y me voy a tomar un ideal en mi anillo OK. Entonces, si resulta que existe una eneada de tal manera que todo elemento del ideal lo puedo expresar de manera única como combinación lineal, bueno, como Z combinación lineal, entonces, esta va a ser llamada una base entera. Tiene mucho sentido que se llame base entera, porque justamente, bueno, resulta que por la unicidad de la expresión, esta no solamente es una base para el ideal, sino es una base para toda la extensión, ¿no? Basta con dar una combinación lineal igualada a 0, con racionales, multiplicamos por el mismo común de los denominadores, se desaparecen, ya nada más me queda este igualado a 0, entonces los coeficientes son 0, ¿no? Eso me quiere decir que este es un conjunto linealmente independiente, full linealmente independiente, y como extensiones de grado n, pues ya es fácil, ¿no? Y entonces
se llama base entera porque no solamente los puedo expresar a cada elemento como como una Q combinación lineal, sino como una Z combinación lineal. O sea, son puros enteros. ¿Ok? Y entonces, ¿esto por qué lo hago? Ah, bueno, porque justamente yo voy a definir lo que es el discriminante de un campo por medio del discriminante de alguna base entera. Para esto, bueno, para que esté bien definido, tendríamos que probar primero que el discriminante de dos bases enteras es el mismo, ¿no? Se prueba, ¿no? Entonces, sí, sí está bien definido. Entonces, vamos a definir el discriminante por medio de esto, pero donde los alfa y son una base entera. ¿Ok? Para el ideal. También se prueba que todo ideal posee siempre una base entera, y en particular, si todo ideal posee una base entera, pues el propio anillo OK va a poseer una base entera. Que esa es la base entera del anillo OK. No sé si ya dices. Gracias, gracias. Sí, el propio anillo OK, pues es el que pues va a tener una base entera. De hecho, o sea, si OK tiene una base entera, entonces se va a expresar de esta manera. Porque justamente, si yo lo puedo expresar de manera única, pues vemos que lo que estamos haciendo es dotarlo de una estructura de Z módulo, ¿no? A mi anillo yo lo puedo dotar de una estructura de Z módulo y eso va a ser un grupo abierto, por ejemplo, ¿no? Finitamente generado. Entonces, justamente, ¿no? Yo si conozco esta descomposición puedo saber cómo es mi anillo OK, por ejemplo, en los campos cuadráticos, si yo me tomo una Q contándole raíz de D, de libre de cuadrados, entonces se prueba que el anillo OK va a ser de estas dos maneras. Va a ser Z más raíz de DZ si D es congruente con 2 o 3 módulo 4, y va a ser este anillo si D es congruente con 1 módulo 4. O sea, esto que nos está diciendo, por ejemplo, vamos a pensar en el, no sé, en Q adjuntándole la raíz de menos 5. Menos 5 es congruente con 3 módulo 4, entonces eso quiere decir que el OK va a ser de esta forma, va a ser Z más, en este caso sería la raíz de D, que es menos 5, sería menos 5 en raíz Z. Y pues esto, ¿quién es? Esto es todos los polinomios evaluados en raíz de menos 5. Pues, ¿no? Entonces, por medio de las bases enteras yo puedo determinar quién es mi OK. Bueno, tiene un poquito más de chiste, ¿no? Pero entonces, como un corolario, podemos tener que el discriminante de un campo pues va a ser 4D si D es 2 o 3 módulo 4 y D en caso contrario, ¿no? Porque, pues, ¿cómo definimos esto, no? O sea, recordemos, aquí estamos en un cuadrático, entonces los únicos automorfismos que tengo son la identidad y la conjugación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, o sea, tengo mi base entera que es el 1 y la raíz del 2. Entonces, el discriminante del campo, pues lo estoy definiendo por medio de la base entera. Aquí, aplicándole en la primera columna, le aplico el primer automorfismo, que sería la identidad. Entonces, me lo deja igual. Y en la segunda columna, la conjugación. Pues, la conjugación de 1 es 1, y la conjugación de raíz de D es raíz de esto al cuadrado. Entonces, si yo me aviento este discriminante, pues me queda menos 2 raíz de D, ¿no? Al cuadrado. Y ya, pues eso es la cuadrada. ¿Qué es eso que está allá? Se hace lo mismo con esto. ¿No? Entonces, de cierta manera, los campos cuadráticos podrían parecer sencillos porque decimos, pues tenemos caracterizados todos los anillos de enteros, su discriminante, pues hasta ahorita va bien, pero pues resulta que sí se complican un poquito las cosas. Bueno, antes de irnos como más en particular, pues vamos con cosas generales de los que significan. Como les había mencionado, ¿no? O sea, los enteros pues resultan ser un dominio de Dedekind. ¿Qué es un dominio de Dedekind? Es un anillo, bueno, un dominio netriano, es un dominio en donde todo ideal primo es maximal, y es un dominio íntegramente cerrado, ¿no? Entonces, resulta que este OK también es un dominio de Dedekind. Resulta que tenemos algunas propiedades muy buenas respecto a los ideales, porque si yo me tomo un ideal no cero, el cociente siempre resulta ser un anillo finito, por ejemplo. Esa es una propiedad que va a ser muy buena. Y además, ese cociente lo vamos a utilizar mucho porque vamos a definir lo que es la norma de un ideal como el orden de este anillo, como el orden del cociente. Esa va a ser la norma. Y resulta que la norma también es multiplicativa, entonces la norma de I por J va a ser la norma de I por la norma de J, ¿no? Y cosas así. Ahorita lo vamos a mencionar porque sí se va a usar bastante.
También resulta que todos los ideales, bueno, es un anillo netteriano, entonces pues todo ideal está finitamente generado, pero más aún, no solamente, o sea, decimos que está generado por un n, sino que todos están generados por al menos dos elementos. ¿Va? Todo ideal está generado por al menos dos elementos. Y además tenemos otra propiedad muy buena, lo que habíamos mencionado, o sea, nos interesa estudiar la factorización única a nivel de elementos, pero pues esto no necesariamente se va a tener, pero lo que sí tenemos siempre es factorización única en ideales. Eso que quiere decir que todo ideal lo podemos expresar de manera única como producto de ideales primos. Entonces, esto es un resultado en general para cualquier dominio de Dedekind. Todo dominio de Dedekind tiene esta propiedad de factorización única a nivel de ideales. De hecho, de aquí es de donde nace la idea de lo que es un ideal, ¿no? O sea, Kummer dijo, bueno, no tengo factorización única en números, pues me gustaría tener números ideales, en donde sí haya esta propiedad. Pues resulta que esos son los ideales, ¿no? De ahí sale. El anillo K no necesariamente es de factorización única. Un ejemplo de un anillo K que no es de factorización única es, por ejemplo, este que puse aquí, que es z raíz de menos 5. Resulta que en z raíz de menos 5, el 6 lo puedo factorizar de estas dos maneras. Lo puedo factorizar como 2 por 3 y también como producto de estos conjugados. ¿Ok? Es eso. ¿Qué hay que ver para que la factorización no sea única? Pues hay que ver que, por ejemplo, estos son irreducibles y que no son asociados entre sí, ¿no? Eso es algo que se puede hacer. Pero bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo sé cuando este anillo es de factorización única, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de al menos un anillo que no es. Pero, ¿cómo voy a saber que sí? Por ejemplo, pues los enteros gaussianos, esos son bien conocidos, esos sí tienen factorización única. ¿Qué es lo que poseen los enteros gaussianos que no posee este anillo, por ejemplo? ¿No? Hay que ver, hay que tratar de averiguar una manera en cómo, pues, identificar esto. Y pues la manera es por medio de lo que se llama el grupo de clases. ¿Ok? El grupo de clases va a ser una herramienta algebraica que nos va a determinar cuándo este anillo es de factorización única. Vamos a definirlo por medio de los ideales, ya que nosotros tenemos factorización única en ideales, es más o menos natural pensar que los ideales me van a dar información sobre este anillo. Por ejemplo, entonces, perdón, entonces vamos a dar esta relación. Yo voy a decir que dos ideales distintos de cero están relacionados si existen dos elementos en el anillo, tal que el ideal generado por uno, bueno, por alfa y multiplicado por i es el ideal generado por beta y multiplicado por beta, ¿no? Se prueba que esta es una relación de equivalencia y resulta que a estas clases, pues las podemos dotar de un producto, que es pues, el natural, el producto de dos clases es igual a la clase del producto, ¿va? Algo a remarcar aquí importante es que esta relación, por ejemplo, me dice que dos ideales principales siempre están relacionados. Cualesquiera dos ideales principales están relacionados. ¿Por qué? No, porque imagínense que yo me tomo, no sé, A, el ideal generado por A y el ideal generado por B. Estos dos ideales de hombre. Pues entonces, ¿quiénes son los elementos que me funcionan? Pues me funcionan B y A, nada más que cruzado. Y voy a tener... Voy a poner dos partes. Tenemos conmutatividad, entonces me roca. Entonces, esto me quiere decir que siempre A está relacionado con B. O sea, cualesquiera dos ideales principales están relacionados. Esa es una observación importante. Entonces, con el conjunto cociente bajo esta relación y con esta multiplicación que estoy denotando, esto me va a formar un grupo. Y a este grupo se le llama el grupo de clases de ideales. Este grupo, pues, me va a dar mucha información justamente de mi anillo. Porque, a ver, vamos a ver. Porque, bueno, primero, este grupo tiene propiedades muy buenas. El primero es que, o bueno, antes una definición es, al orden de este grupo se le va a conocer como el número de clase. ¿Okay? Entonces, el número de clase, lo vamos a inventar h de k, se va a definir como el orden del grupo de clases, de CL de k. ¿Ok? Y resulta que este número de clase, pues siempre es finito. ¿Eso qué quiere decir? Que este grupo, el CL de k, siempre es un grupo finito. C de K siempre es finito y además, por ejemplo, es abeliano, entonces, pues le podemos aplicar, por ejemplo, el teorema fundamental de los abelianos, cosas así, o sea, tiene propiedades muy buenas. Entonces, ¿para qué nosotros le metemos este grupo de clases o este número de clase? Pues justamente porque a través de este número de clases se va a determinar
la factorización única de mi anillo. Yo voy a decir entonces que el anillo OK es de factorización única, sí, solo sí, el número de clases es 1. ¿Eso qué quiere decir? Sí, solo sí, pues el grupo de clases es el trivial. Entonces, ¿qué significa que el grupo de clases sea el trivial y solamente hay una clase de equivalencia? Y por esta observación que les hice, ¿eso qué quiere decir? Que realmente todos los ideales que hay ahí son ideales principales, ¿no? O sea, si yo veo que todos los ideales están relacionados entre sí, entonces, bueno, hay que probar esto, ¿no? Que si y está relacionado con el total o que es un principal, sí, solo sí, y es principal. Pero eso se puede probar más o menos sencillo. Y entonces, realmente lo que me está diciendo aquí es que o sea, el grupo de clases me va a medir qué tan de factorización única o no es el anillo. O sea, el orden de este grupo me va a decir si este anillo es de factorización única o no. Esto podría parecer más o menos, pues algo dispago, ¿no? Entonces ya tengo algo más o menos bueno, pero se complican un poco los cálculos. Porque, por ejemplo, eh, algo muy bueno o sea, ya que tenemos el grupo de clases, pues nos interesa decir, bueno, ¿quién genera el grupo de clases, no? ¿Cómo le hago para saber? Este grupo de clases ya sé que es finito, sé que tiene ciertas propiedades, pero si yo sé quiénes son sus generadores, pues me podría ayudar de cierta manera a saber qué es lo que está pasando. Y pues resulta que sí, o sea, que el grupo de clases va a estar generado por clases de ideales primos, donde este ideal primo es factor de los ideales POK. ¿Quiénes son estos ideales POK? Pues a ver, qué rodar, ¿no? Aquí yo tengo esta extensión. Este es un campo de números, tengo esta extensión. Aquí tengo asociado a Z y aquí tengo asociado a OK. Entonces, aquí la idea es esta, en Z los ideales primos son los PZ, ¿sí? No hay más. Entonces, ¿qué pasa si yo extiendo este ideal? Si yo lo extiendo y lo veo aquí arriba, pues me va a quedar el ideal PZ, que por pura notación lo escribimos como P. El ideal principal generado por P, pero visto en OK. ¿Ok? Entonces, nosotros de la teoría sabemos que todo ideal se puede factorizar de manera única como producto de ideales primos. Estos son los factores de este ideal. Entonces resulta que el grupo de clases está generado por estos factores primos. O sea que si yo me fijo en los ideales POK y los factorizo, estos cuates, las clases de estos, son los que generan a mi grupo de clases. ¿Va? Pero no todos los ideales de la forma POK, sino solamente los que son primos. Ah, bueno, la P es primo. Pero eso se entiende, ¿no? Pero el P está acotado, o bueno, hay que buscar solamente las P's que estén por debajo de esta cierta cota. A esta M de K se le llama la cota de Minkowski. Se denota por esto. Bueno, es esto. Es 4 entre pi a la S por n factorial entre n a la n. Y sale la raíz del valor absoluto del discriminante del campo. Entonces, vean que esta cota tiene mucho que ver con el discriminante del campo, ¿no? ¿Quién es ese? Ah, bueno, ese. Recordemos que si yo tengo un campo de números, tengo los n automorfismos y los complejos siempre van en parejas y los reales, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de parejas que hay de conjugados complejos. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, tiene mucho que ver con la estructura del campo. Entonces, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Y para estos ejemplos yo necesito este teorema, porque como ya había dicho, de cierta manera, como que, pues ya me están diciendo más propiedades de mi anillo, ¿no? O sea, ya sé por quién está generado, ¿no? Pues fácil, ¿no? Está generado por los factores de estos ideales. Pero la bronca es saber quiénes son esos factores. Pues eso me lo resuelve este teorema, que es de Dedekind-Kummer. Y vean que este teorema es muy bueno porque me tomo un campo de números de esta forma. Aquí, bueno, notemos que todo campo de números siempre se va a poder ver de esta manera. ¿Por qué? Porque por la teoría general siempre tenemos que toda extensión finita bueno, finita y separable es simple. O sea, que está generada por un solo elemento, ¿no? Creo que se le llama el término del elemento primitivo. No me acuerdo, pero el caso es que toda extensión finita y separable es simple. Entonces, resulta que pues siempre toda extensión bueno, todo el campo de números lo puedo ver de esta manera, y más aún le puedo pedir que este elemento no solamente esté en K, sino en particular que esté en OK.
hay un resultadito por ahí que todo elemento de K, basta con multiplicarlo por un cierto entero para que ya se meta en el anillo K, ¿no? Y basta con eso. Me voy a tomar un primo racional. Cuando digo primo racional, me estoy refiriendo a un primo de los enteros, del anillo de entero Z. Y me voy a considerar en el irreducible de este generador en Z, ¿ok? Este pues es un polinomio con coeficientes en Z. Después lo que hago es reducirlo módulo P. ¿Eso qué quiere decir? Pues nada más a sus coeficientes les los reduzco módulo P. Y entonces este polinomio ya vive en un, bueno, en el anillo de polinomios con coeficientes en ZP, ¿no? Ahí yo tengo factorización única, entonces lo que hago es factorizo este polinomio de esta manera, y pues resulta que esta factorización, o sea que la factorización del polinomio irreducible me va a decir cómo es la factorización de mi ideal POK, porque vean, eh, si yo me fijo en una imagen inversa de estos factores de mi polinomio f, pues resulta que los P's en la factorización de mi POK, pues están generados por el primo racional P y por este polinomio, que es una imagen inversa de estos GIs, pero evaluados en el generador del campo. ¿Va? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, este teorema es muy bueno porque me dice quiénes son los generadores del grupo de clases, ¿no? Porque el grupo de clases está generado por los factores de estos cuates. Entonces, ya sé quiénes son, tengo sus generadores. Y más aún, bueno, este teorema me dice además quién es la norma. La norma es P al grado del polinomio. Entonces, la norma dijimos que es sí, que es el orden de ese anillo. Bueno, entonces vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Para ver cómo está funcionando esto. Si yo me tomo Q raíz de menos 5, pues resulta que mi OK, pues, como ya lo habíamos dicho, es una base entera, entonces es el anillo Z raíz de menos 5. En este caso, la extensión es de grado 2. Como es un campo imaginario, solamente tiene una pareja de conjugados, ¿no? La identidad y la conjugación sólida. El discriminante resulta ser que es menos 20, porque como es congruente con 3 módulo 4, pues es 4D. 4 por menos 5 da menos 20. Y la cota de Minkowski, si hacemos los calculitos, resulta que es 2.84. Entonces, eso quiere decir que basta con que me fije en los primos racionales menores o iguales que 2.84, que en este caso solamente es 2. El polinomio irreducible para este generador raíz de menos 5, pues es x cuadrada más 5. Y pues resulta que, ¿qué es lo que tengo que hacer? El teorema de Dedekind-Kummer me dice, bueno, primero reduce el módulo P, que en este caso el P es 2. Lo reduzco módulo 2 y pues x cuadrada más 5 módulo 2 es x cuadrada más 1. Y como es módulo 2, pues puedo sacar los cuadraditos. Y esta es la factorización de mi polinomio irreducible. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mi ideal 2OK, perdón, está generado por el primo racional 2 y que sería una imagen inversa de este cuate es x más 1, pero evaluado en el generador, que es raíz de menos 5. Entonces ahí yo tengo este ideal, perdón, ya tengo la factorización de este ideal 2OK, ¿ok? Le llamo P. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le hago para ver entonces quién es OK? Eso quiere decir que hasta aquí mi grupo de clases está generado por esta clase, ¿no? Entonces, vean, notemos que esta clase ya bueno, es de orden 2, porque cuando yo la elevo al cuadrado ya me da un principal, ¿no? Entonces, bueno, no lo mencioné, se me pasó, pero ¿quién es la identidad en este grupo? La identidad es la clase de OK, que es realmente el ideal principal generado por porque pues me da. Entonces, vean que si yo, o sea, tengo que esta clase al cuadrado, pues ya me da el ideal principal 2. Pero dijimos que todos los ideales principales están relacionados, entonces esta es la clase de 1. O sea, ya al cuadrado me da la identidad. Entonces, esta es una clase de orden 2. Eso quiere decir que mi grupo de clases, bueno, perdón, el orden de este elemento es un divisor de 2. Entonces tengo dos chances, o es 2 o es 1. Entonces, hay dos chances para este grupo, o es Z2 o es el trivial, ¿no? Aquí hay que ver, pues hay que ver que realmente esta clase, o bueno, este P no es principal, porque si es principal ya es la identidad, entonces sería el trivial, ¿no? ¿Qué pasaría si este ideal fuera principal?
pues entonces esta nos lleva a esta ecuación, porque hay un resultado que nos dice que si yo tengo un ideal principal y le saco norma, pues esta norma va a ser la norma del elemento, bueno, el valor absoluto de la norma del elemento. ¿Y cómo se definen las normas en estos cuadráticos? Pues es multiplicar este elemento por su conjugado. Entonces, pues realmente esto es a cuadrada más 5b cuadrado, que es esto. Pero por otro lado, yo ya sé que es, como estoy suponiendo que este es p, pues p al cuadrado es el 2. Bueno, en particular, la norma de p es 2 por d de quincumbre, porque eso es lo que me decía, ¿no? La norma de estos ideales pues son p elevados al grado. Como el grado es 1, sería 2 elevado a 1, 2. Entonces, esto tiene que ser igual a 2, que es la ecuación que tengo aquí. Pero resulta que esta no tiene soluciones en los enteros. Basta con ver. Pues b no puede ser positivo. Bueno, b no puede ser distinto de 0. Entonces, pues este tiene que ser 0. Y modo que a cuadrada sea 2. ¿No? Entonces, no, esto no tiene soluciones. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que pues, el grupo de clases tiene que ser, perdón, el número de clases 2. ¿Por qué? Porque este grupo de clases es Z2. ¿Va? Bueno, este pues es una forma bueno, este es un ejemplo más o menos sencillo porque nada más nos tuvimos que fijar en un solo primo. Pero el problema viene cuando, pues, por ejemplo, hay que ver un poquito más de primos. Otro ejemplo sería este, ¿no? Si yo tengo el cubo contándole raíz de 82 y entonces ocas resulta ser este anillo, pues bueno, la cota de Minkowski pues resulta ser 9, que tampoco no es tanto. Entonces nada más me tengo que fijar en los primos 2, 3, 5 y 7. Nada más, ¿no? Pues eso es lo que hago, ¿no? Aquí me fijo en estos primos y hago la reducción de este polinomio módulo del primo. Por ejemplo, módulo 2 me queda este, entonces el ideal está generado o bueno, la factorización es de esta forma, la del 3 es de esta forma, y aquí el 5 y el 7 resulta ser que el polinomio es irreducible, el módulo, en este caso 5 y 7. Cuando el polinomio es irreducible se dice que el primo es inerte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo extiendo o sea, nosotros sabemos que si yo me tomo aquí arriba un ideal primo y lo restringo, sigue siendo un ideal primo, pero al revés no. Es decir, si yo me tomo un ideal primo aquí abajo y lo extiendo, aquí arriba podría perder la propiedad de primalidad. Entonces, le llamamos inertes a los primos que cuando los extendemos siguen siendo primos. ¿Ah? Entonces resulta que estos siguen siendo primos. O sea que por factorización única de ideales, pues la factorización del 5 aquí arriba es el mismo 5, porque ya es primo. Va. Pues resulta que entonces el grupo de clases está generado por estas dos clases, y entonces aquí empieza un juego medio complicado porque es encontrar relaciones entre los generadores. Por ejemplo, aquí se encuentra esta relación. Eso quiere decir que la clase de P3 al cuadrado está relacionada con la clase de P2, o bueno, son iguales. Tengo estos, y después de ciertos cálculos, me da que el grupo de clases es Z4. Pero este paso de hacer todos estos casos es algo medio complicado, porque, por ejemplo, para llegar aquí a esta conclusión, hay que aplicar la solución de las ecuaciones de P. Por ejemplo, una ecuación de P es de este estilo. Es x cuadrada menos d cuadrada igual a 1. O en general le podemos poner, ¿no? ¿Por qué aparece esta ecuación de P? Vean, la motivación está aquí, ¿no? Por ejemplo, hace rato que tuve que resolver, esta es una clase de ecuación de P, ¿no? Que tiene que ver con las normas. Entonces, aquí para bueno, llegar a esta conclusión, hay que pasar por las ecuaciones de P. Y la forma pues, más sencilla o el enfoque que le estamos dando nosotros es por medio de lo que se llaman fracciones continuas. No me meto mucho en eso, pero el calcular un grupo de clases en general es complicado. O sea, no hay como un método en particular. Eso es lo que me gustaría como que quedara bastante claro, ¿no? Entonces, justamente motivado a que esto es complicado, pues queremos nosotros estudiar pues un poquito más o bueno, lo queremos ver de otro lado. Todo esto viene, pues, motivado por la conjetura de Gauss, que nos dice que, pues resulta que él creía que existe una infinidad de campos cuadráticos reales con número de clase 1, un campo cuadrático, pues nada más es que le apuntamos una raíz de un número positivo, ¿no? Entonces, resulta que hay que ver qué pasa, o sea, si yo encuentro
o al menos puedo caracterizar de alguna manera, pues, cuándo el número de clase va a ser uno en campos cuadráticos solamente. Entonces, la forma en que nosotros estamos tratando de afrontarlo es, pues, justamente por medio de los ideales primos, porque sabemos que el grupo de clases está generado por ideales primos, entonces, pues hay que estudiar estos. Eh, Algo que tenemos conjeturado y aún no nos sale, pero los ejemplos dicen que sí, es, pues, vean que a mí me interesa de cierta manera encontrar quiénes son las potencias de un ideal primo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que el grupo de clase está generado por ideales primos. Entonces, si yo, una potencia, resulta que sé caracterizarla de manera que ya me da un principal, pues entonces su clase, por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, que este no sea principal, pero al cuadrado sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo de clases es estrictamente mayor que uno. ¿Por qué? Porque estoy encontrando al menos un ideal no principal, ¿no? Entonces, si yo sé cómo se comporta un ideal primo al cuadrado, pues podría decir de cierta manera que el grupo, o sea, no quién es el número de clase, pero al menos sí que no es uno, ¿no? Y eso es lo que me interesa, saber cuándo es uno o no. Entonces, lo estamos intentando, bueno, de esa manera. Por ejemplo, No, perdón, ¿tienes beta? beta. Sí, beta es A más B raíz de 3. Sí, se me olvidó. Beta es A más B raíz de 3. Sí, gracias. Es eso. Y entonces, notemos que si yo tengo un ideal, o sea, como tengo dos generadores al cuadrado, en un inicio es A cuadrada, alfa cuadrada, beta cuadrada y alfa por beta. Entonces, nosotros conjeturamos que realmente este cuate no es tan importante. Realmente los que se llevan todo el trabajo son estos dos, alfa cuadrada y beta cuadrada. Y en general, pues a la cara. El caso para el igual a 2 ya casi lo tenemos, nos falta un caso. Pero creemos que sí. Y entonces, ¿esto por qué? Porque resulta que nosotros empezamos a ver cómo podíamos identificar si un ideal era o no principal, porque eso es lo que nos interesa. Si yo quiero saber si el número de clases es 1, pues basta con estudiar cuándo los ideales son principales. Entonces, lo que estábamos nosotros pensando es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo un ideal lo meto o lo logro meter en un principal? ¿Esto me garantiza que el ideal es principal también, por ejemplo? Pues no necesariamente, depende del anillo, ¿no? Si no mal recuerdo, por ejemplo, los anillos locales sí lo cumplen, creo. Hay ciertas caracterizaciones de anillos en donde si tú lo metes en un principal, este también va a ser principal, y más aún es una potencia del generador de este, ¿no? Pues resulta que nuestros anillos no necesariamente. Encontramos este ejemplo. Encontramos que este ideal está contenido en el principal 2, pero resulta que este no es principal, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezamos a motivarnos y decir, bueno, ¿qué le necesitaría pedir? O sea, además de localidad, ¿qué le necesito pedir para que si yo lo meto en un principal, resulte ser principal? Entonces, pues sacamos este resultadito, que fue que si nosotros tenemos un ideal de OK generado por alfa y beta, resulta que este ideal va a ser principal, sí, solo sí, va a existir un elemento en el ideal que divida tanto al primer generador como al segundo. Y más aún, nos va a decir quién es el generador de este ideal, es ese gamma. ¿Va? Vean que aquí no hay que dejarnos engañar o sea, por ejemplo, si yo les digo en Z, el ideal generado por 4 y 6, o sea, yo sé que Z es un dominio de ideales principales, ¿no? Y este ideal está generado por el 4,6. Eso no quiere decir que este no sea principal, sino simplemente es otra presentación. Este pues, es el ideal generado por el, ¿no? ¿Okay? Y vean que aquí el gamma que me está funcionando, pues es el mínimo común, el máximo común divisor, perdón, entre 4 y 6, ¿no? Por ejemplo. Pues eso es lo que nosotros tenemos. Pero justamente la palabra clave está en el máximo común divisor. ¿Cómo puedo hablar del máximo común divisor si no tengo compensación? Entonces, por eso es que este resultado no involucra en ningún sentido el máximo común divisor, simplemente hablo de divisibilidad. Y eso yo tengo todo el derecho de hacerlo en un anillo de ese estilo, ¿no? Bueno, uno cualquiera. Ok, entonces, este es un enfoque, ¿no? O sea, y vean que si yo llego a probar esto, las potencias, pues de cierta manera le podría aplicar ahora este resultado y pues poder caracterizar de alguna manera si es o no principal. Y por lo tanto, pues el grupo de clases sabe si es el trivial o no.
Otro resultadito que tenemos aquí es, lo intentamos hacer por medio de bases enteras, lo que definimos hace rato, y por ejemplo logramos ver que una base entera resulta, o sea, eso dijimos que me da ahí como una estructura de Z módulo, pero más aún este no solamente lo hace como Z módulo, sino que también lo forma como generadores actualmente. Entonces, con este resultado yo puedo suponer que todo ideal es, o sea, sus generadores son parte de una base entera. Las bases tienen expresiones únicas, entonces eso esperamos que nos sirva de algo. En algún momento todavía no sabemos, pero bueno. Otra forma es, lo que les mencionaba, ¿no? Un ideal va a ser principal, sí, solo sí está relacionado con el total. Eso. Otro resultadito que igual vemos es, nos vimos motivados porque dijimos, ¿qué pasa cuando yo multiplico dos ideales principales? Si yo multiplico dos ideales principales, entonces el resultado me da principal también. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplico un ideal principal por uno no principal? Ese que me da, pues bueno, resulta que me va a dar un ideal no principal. ¿Ok? Si yo multiplico un principal por un no principal, el producto es no principal, ¿no? ¿Eso por qué me ayuda o por qué me interesa? Porque de nuevo, ¿no? O sea, yo tengo a todo ideal como producto único de ideales primos. Entonces, si yo sé cómo se comportan los productos, pues entonces voy a poder decir algo de los ideales en general. Eso es lo que me está interesando. La pregunta aquí natural sería, bueno, sé que principal por principal da principal, principal por no principal da no principal. ¿Qué pasa con no principal por no principal? ¿Me dará principal o me da no principal? Pues ambos podría ser. O sea, por ejemplo, yo me tomo en Q raíz de 82, me tomo estos ideales, el 3, bueno, el generado por estos dos, el generado por estos dos, estos resultan ser no principales, ¿ok? Pero su producto da principal, que es el 3. Sin embargo, si yo me considero ahora estos dos ideales, resultan ser también no principales y su producto es no principal. Entonces, se complica ahí un poco pues, estas cosas, ¿no? Porque a pesar de que tengo factorización única en ideales y a pesar de que tengo ya los generadores del grupo de clase, esto es un trabajo más o menos complicado. Y vean que realmente solamente me estoy centrando en puras extensiones cuadráticas. Porque, por ejemplo, aquí, pues yo sé cómo son los elementos, son siempre de la forma A más B raíz de. Pero en una extensión en general, pues no. Los generadores se hacen más complicados. Pensemos en, no sé, en una extensión de grado 8, pues la base tiene 8 elementos, entonces aquí ya tendría pues 8 monomios. Ese es el problema. Pero bueno, y entonces, realmente me gustaría terminar con un ejemplito que me pareció bastante bueno. Es muy sencillo. Más que nada esto tiene que ver con, bueno, en curvas elípticas, de cierta manera, algunas veces nos interesa encontrar los puntos racionales, ¿no? En particular, si estudiamos los puntos enteros de estas curvas, pues podemos decir ciertas cosas. Yo no conozco mucho de curvas elípticas, pero sé que es importante, ¿no? Y a la gente le interesa ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí yo me fijo en esta curva elíptica, sencilla, ¿no? Esta sencillita, y hay que mostrar que la única punto entero, perdón, la única solución entera es el 1 más. Y se puede hacer por medio de esto del grupo de clases, o bueno, aplicando la teoría del porfolito, pero bueno, funciona. Por ejemplo, vean que si yo aquí despejo a la x cúbica, me queda y cuadrada más 1. Entonces, en z yo ya no lo puedo simplificar eso, ¿no? Y cuadrada más 1 ya no lo puedo reducir. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de trabajar en z, pues digo, pues me subo en un anillo más grande? Pues el de los gaussianos. Si yo me subo a los gaussianos, pues ahí sí lo puedo factorizar de esta manera, ¿no? Afortunadamente los gaussianos es de factorización única. Ahorita ya lo podemos decir más fácil. ¿Por qué? Porque los gaussianos no solamente es un dominio de factorización única, es un dominio euclidiano, ¿no? Por medio de la norma. La norma hace a z de i un dominio euclidiano. Como es dominio euclidiano, pues es de factorización única. Ok, entonces yo aquí tengo factorización única y hay un resultadito de teoría de números, uno introductorio, nos dicen z, ¿no? Que por ejemplo, si yo tengo x a la n igual a un producto, entonces cualquiera de estos elementos también es una potencia de, o sea, a es de la forma de a la n y b es de la forma de a la n. Siempre.
Y eso se saca con factorización única en Z. Pues la idea es exactamente la misma, es que si yo tengo este producto igualado a una potencia, que en este caso es a la 3, pues resulta que cada uno de estos es un cubo, ¿va? Pero eso lo estoy sacando por factorización única. ¿Y cómo le saco factorización única? Ah, sabiendo quién es el número de clase, ¿va? Este es un ejemplo muy sencillo. Si nos subimos a otro anillo arbitrario 1K, no sé cuál, pues la bronca está en encontrar si es de factorización única o no. Pero vean que el saber si es de factorización única o no me puede servir para trabajar en anillos más grandes y seguir conservando las propiedades que tenemos en Z. Entonces, bueno, justamente por factorización única tengo esto. Si yo desarrollo, me da esto y pues igualo, ¿no? Los coeficientes y me da un sistemita, que es de esta manera. Me da esto igual a y y este producto igual a 1. Pues bueno, como todos estos son enteros, ¿qué pasa cuando yo tengo un producto de dos enteros igualados a 1? O ambos son 1 o ambos son menos 1, ¿no? ¿Qué pasaría si ambos son 1? Bueno, si yo sustituyo b igual a 1 aquí y lo despejo, llego a que 3 divide a 2, lo cual no se puede. Entonces, la única opción es que tanto b como este cuate sean, aquí me faltó una, 3 al cuadrado, sean menos 1. Si yo hago eso, llego a que a es igual a 0. Entonces, la única forma de que esto suceda es que b sea menos 1 y a sea 0. Si yo sustituyo este a y b en esta ecuación que está aquí, voy a encontrar quién es y. Pero resulta que y es 0. Y ya que y es 0, pues me regreso acá y entonces me quedaría x cúbica menos 1 igual a 0. Entonces la única solución entera es x igual a 1. Entonces la única solución aquí es 1,0. Entonces estoy encontrando el único punto de intersección con los enteros por medio de... Vean que es pura aritmética, pero en los enteros lo siento. Pero aquí lo bueno de la aritmética es que tengo factorización, ¿no? Si no tuviera factorización nunca las cosas se complican, ¿no? O es más, si tengo un anillo más feo, también pues la aritmética se hace más complicada. ¿Sí? Y pues ya, por último, ¿no? Entonces, un pequeño así como resumen de qué es la importancia de esto de la factorización única, de la teoría algebraica de números en general, pues es que yo tengo anillos de enteros OK, ¿no? O sea, ¿qué dijimos? Pues estos van a ser, tengo una extensión finita, a Cool o sea, tiene asociado este subanillo que es de los enteros. Entonces, yo quiero copiar propiedades de este Z, pues aquí arriba para acá. Pues la forma en cómo hacer esa copia, pues es por medio de los anillos de enteros algebraicos OK. ¿Va? Este OK extiende a Z, entonces es una extensión de anillos que pues va a perder ciertas propiedades, pero otras pues me va a beneficiar porque aquí arriba pues tengo más elementos, más formas de factorizar. Entonces es una forma de copiar a Z en extensiones un poquito más grandes, ¿no? O bueno, en campos más grandes de código. También otra parte importante aquí en teoría de números es pues el fallo de la factorización única, porque si yo tuviera factorización única siempre, pues como que no tiene mucho chiste, ¿no? Por una parte, pues qué bueno que falla, ¿no? El ejemplo, pues el que dimos, ahí es donde falla. También algo muy importante es que yo tengo descomposición de estos lineales de manera única, ¿no? En lineales primos. Eso también ayuda bastante a la teoría. Y por último, el grupo de clases es una herramienta indispensable en la teoría algebraica de números. El grupo de clases, que en este caso pues, involucra, vean, normas, esta cota de Minkowski, o sea, hay mucha teoría algebraica detrás de esto, bastante importante, bastante fuerte. Entonces, también hay otro grupo importante en teoría de números que es el grupo de unidades. O sea, si yo OK, me fijo en su grupo de unidades. Ese también es un anillo importante, también está el teorema de las unidades de Dirichlet, ¿verdad? Que nos dice quién es el grupo de unidades. Pero bueno, eso no lo metí. Pero también es muy importante. ¿Okay? Y pues termino con unas referencias. Estas son las referencias principales de las que me pasé. Y pues eso sería todo, en parte.